Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar un tema muy interesante que es el odio en las redes sociales. Un verdadero flagelo que está cautivando a las generaciones más jóvenes, estas generaciones que aprendieron más palabras de las máquinas que de sus propios padres, de la interacción con sus propios padres. Uh-huh. Y vamos a avanzar. Esto es IT Connect Secure Stream. Soy Marcelo Lozano, acompañado de Fabián Clavel y de el caballero Marquínez Roberto. Tengo un problema con su nombre, ¿vio? Mi nombre. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Nos está acompañando del Centro Wiesenthal. Estoy mal con los nombres. El doctor Ariel Helblum. Ariel Helblum. Lo peor es que hoy, antes de venir, me dice, se lo recordé a él, hacer la presentación. Digo, no, vos tenés que hacer la presentación. Y bueno, era que justo. Pasa, bueno. Son las cosas que suceden. Bueno, el doctor Ariel Helblum, con quien hemos tenido el gusto de trabajar en el pasado y llevamos una causa común que lleva más de 20 años. Y bueno, es un verdadero placer recibirte y estar aquí presentes. Bueno, gracias Ariel por estar con nosotros, realmente es un placer y va a ser un lujo este programa seguramente por todos los temas que vamos a abordar. Pero bueno, fundamentalmente de aquello que se dijo como a modo de introducción, es un tema, el tema de la no comprensión, la lectura reducida, que es lo que se transmite por redes, lo que se ve rápidamente, todo eso complejiza de algún modo y de algún modo instala algo que para los que lo vemos de afuera, o por lo menos queremos observar desde afuera, nos pone en una alerta, porque tenemos hijos jóvenes, tenemos personas con las que interactuamos todo el tiempo, desde lo laboral, que están viviendo todo este padecer del día a día que nos pone en graves preocupaciones. Así que realmente queremos escuchar palabras, digamos, conocedoras del tema. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer estar acompañándolos, gracias por la invitación. Bueno, difícil de ver desde dónde se empieza, basta con contarles, a ver, si con esto entramos en tema. Uh-huh. Primero, contarles que el Centro Simón Wiesenthal es un organismo internacional de derechos humanos, con su sede central en Los Ángeles y tiene varias oficinas en distintos lugares del mundo. A mí me toca dirigir desde 2015 la oficina para América Latina, uh-huh, que tiene sede en Buenos Aires. Te hago un paréntesis. Sí, por favor. No era un poco el tema en cuestión, pero sí sería muy importante porque hay mucha gente que no tiene conocimiento profundo de lo que se ha tratado históricamente del centro, así que sería bueno que... Bueno. Decía que es un organismo de derechos humanos. Nuestro objeto, Simón Wiesenthal fue un sobreviviente del Holocausto, uh-huh, un arquitecto que le tocó pasar por 7 campos de concentración distintos a lo largo de la guerra y que tenía una numerosísima familia de más de 90 miembros. De esa familia, al terminar la guerra, solo sobrevivieron él y su esposa. Uh-huh. Él con 44 kilos y tuberculosis. Y mientras trataba de recuperarse en lo que había sido el campo de concentración de Mauthausen en Austria, que había sido liberado por los norteamericanos, él veía que el ejército americano estaba intentando juntar toda la documentación necesaria para evitar la impunidad de los criminales de guerra. A medida que él intentaba recuperar la salud, quería colaborar con ellos. Y la posguerra lo encuentra con una frase de él en la cual sostiene de que la Guerra Fría, que los únicos vencedores de la Guerra Fría fueron los nazis, porque el nuevo conflicto internacional entre los soviéticos y Occidente americano, sí. Hacía que hayan perdido el interés por juzgar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Por lo tanto, dedicó toda su vida, que fue larga, hasta el año 2005,
a tratar de juntar la mayor cantidad de documentación necesaria y a identificar, ubicar y llevar a la justicia a más de 1.100 criminales. En el año 1977, un grupo norteamericano se acerca a él para sostener que quieren seguir su tarea a partir del momento que él tenga que retirarse o que la edad le impida continuar. Y él reformula la tarea. Dice que algún día los nazis van a ser víctimas de la propia naturaleza y que él imagina que la institución que continúe la tarea con su nombre tiene que ser una institución activa en cada momento y lugar donde le toque para evitar que tipos como esos algún día lleguen al poder. Por lo tanto, nuestro objetivo, nuestra razón de ser es aprender todas estas lecciones que nos dejó el Holocausto y la Segunda Guerra, pero para aplicarla en la vida cotidiana para confrontar, yo diría, 5 fenómenos particulares, que son el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo, que son estos fenómenos que impiden una verdadera convivencia en la diversidad. Y llevándonos ya al tema que nos toca, las autoridades del centro advierten ya con fines de los 90, principios del 2000, con la popularización de Internet, claro, que ya de momento cero, que esta plataforma, si bien iba a unir, iba a generar, a borrar fronteras que antes no, que existían hasta ese momento y que iban a ser muy útiles para el mundo, se iban a transformar en espacios ideales para diseminar odio, escondidos detrás de anonimatos, claro, detrás de aparatos que nunca imaginaron que podía llegar a un celular, pero pensando en determinado momento que eran solamente computadoras o páginas de internet, iba a ser ideal para poder diseminar este mensaje de odio. Un ejemplo solo que utilizo cuando hablo de este tema para poder ilustrar, y ya se está quedando viejo. Cuando esta tarea empezó, había un único sitio de internet que alojaba a todos los extremistas del mundo y que les daba hosting, que se llamaba stormfront.org, que todavía existe. Una página de internet que, digamos, alojaba todos estos sitios. En 2014, para poder mostrar otro ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la famosa NSA, en una audiencia en el Senado, explica que solamente en Twitter, que es una sola red social, que solamente en Twitter se superaban los 200.000 tweets de odio diarios solamente de aquellos adscriptos al ejército islámico o ISIS en aquel entonces. Solamente de estos. 200.000 diarios. Vamos a ponerlo en una gráfica que a 2 de la mesa les va a gustar mucho. Imaginémonos 3 canchas de River llenas, sí, de gente con un celular tuiteando por día de un solo grupo. Claro. Es una locura. Totalmente. Y estamos hablando de 2014. Entonces, el avance que ha tenido esto ha sido arrollador. Tremendo. ¿Y hoy se tiene una cantidad estimada de la gente que está tuiteando o haciendo comentarios odiosos? Yo hateando, que es como se utiliza el término hoy, ¿no? Vamos a poner esto en otras cosas. Por ahí hay muchas... A mí no me gusta por ahí llenar de datos que a la gente le entren y le salgan por... Me gusta más lo cualitativo que pero que impacta la cantidad. Todo lo que... Muchas de las cosas que yo voy a explicar hoy están disponibles en una página de internet llamada digitalhate.net, que es nuestro informe anual sobre
sobre odio en las redes, que todos los marzos se van actualizando. ¿Es sectorial? De hecho, trata sobre todos distintos tipos de odio, distinta función de las redes sociales, distintos tipos de redes sociales y cómo... Claro. Y sobre todo hay un elemento muy importante que ha hecho de este informe sea relativamente prestigioso, que es una cartilla de un reporte de calificaciones. Es decir, a mí un poco en broma me gusta decir de que actuamos casi como la guía Michelin de los sitios de odio. La idea es, nosotros año a año le otorgamos una calificación de la A a la F, como hacen los norteamericanos, donde A sería un 10 y la perfección, y la F sería lo peor de todo, de cómo los proveedores de las distintas redes sociales colaboran para filtrar los mensajes de odio o no. Entonces, cuando suben, y digamos, cuanto más desean mostrarse como una verdadera red social o un sitio amigable, hay mejor filtración. Claro. Si les importa nada y lo único que quieren es tener más usuarios, van a tener las peores calificaciones. ¿Para qué sirve esto? Sencillamente que aquella persona que quiera abrir una cuenta en cualquiera de estas redes sepa con qué se va a encontrar. Bien. Es decir, uno puede reclamarle a... Digamos que hoy de los mejores puede llegar a ser YouTube, por ejemplo. Sí. Es decir, puede reclamarle a YouTube que filtre determinadas situaciones, pero si uno va a abrirse una cuenta en bk.com, que es la versión rusa de Facebook, vos tenés que saber de que te van a decir de todo, va a suceder de todo, van a hablar de vos todas las peores cosas y te van a acosar y vos te tenés que callar la boca porque decidiste abrir una cuenta ahí. Pero como institución, ¿los reclamos se hacen a las redes en caso de que ocurra algo de este modo? Lo que se busca, no nos olvidemos que la sede central es americana. Y la idea de los americanos, donde la libertad de expresión está por encima de todas las cosas, lo que se busca es tratar de generar mejores filtros y mejor tecnología y que los algoritmos sean mejores. Creo que los ejemplos sirven. Entiendo. Facebook solía tener el mejor puntaje. Lo tuvo durante una buena cantidad de tiempo. Hasta que, y cuando yo cuente esto la gente se va a acordar, principios de marzo de 2019, si yo no me equivoco, si no es 19-20, se venía estrenando la utilización del Facebook Live. Es decir, cada uno de nosotros, además ahora de poder ser editor de las cosas que quería publicar para que aquellos que le interesan vean, tenía su propio canal de televisión. Sí, sí. Es decir, vos podías... Fue en el 19, exactamente. Porque era antes de la pandemia que había salido. Sí, muy bien. Sí. Esto le sirvió a un señor llamado Brenton Tarrant para ponerse un casco, una GoPro en el casco, y en Christchurch, Nueva Zelanda, un viernes a la mañana, transmitió en vivo cómo mató a 52 musulmanes en 2 mezquitas. Sí. Que toda la gente miraba eso y tenía toda la estética de un videojuego en el cual se veía el arma, iba matando en primera persona a la gente, y los que iban cayendo eran gente de verdad. Y durante un fin de semana, hasta que pudieron encontrar la tecnología para dar de baja esos videos que andaban circulando, se vio más de 1 millón de veces. Claro, eso se dispara. Y digamos, Facebook se compromete, y ellos mismos mandaron el mensaje a nuestra oficina central diciendo: vamos a trabajar para poder reducir y que esto no sirva para esto. Sin embargo, no fue tan, digamos, a partir de ese momento en adelante, el trabajo de filtración no fue tan bueno. Ya la calificación ya no era la calificación nunca volvió a ser la que tenían en aquel momento, porque les cuesta trabajar sobre esto. Claro, el tema es que no es puntual, esto es sobre la tecnología, se puede trabajar nada más. Exactamente. Y el existir esta tecnología, por ejemplo, ha complicado muchísimo la lucha contra el bullying. Claro. Lo que en las épocas que nosotros éramos
más chicos, que no teníamos estas cosas, el bullying era un fenómeno de lunes a viernes, desde que empezaba el colegio hasta que terminaba. Claro. Y nos vaya como nos vaya en nuestras casas, teníamos un respiro. Hoy es 24/7. Hoy es 24/7, 365 días al año. Sí, eso, sumale grooming, sumale acosadores, sumale pedófilos, sumale un montón de actores que no suman nada. Así que bueno, ahí está un poco la situación al día de hoy. Qué tema, ¿no? Y cada año van apareciendo nuevos descubrimientos. Por ejemplo, para poner elementos y contarles cosas. Pero ustedes, para estar ayornados con esto, porque la tecnología es un día a día y los pasos. ¿Cómo? Hay un equipo que trabajando en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí. Monitoreando todo este tipo de situación y en algunos casos trabajando a pedido para otros. Es decir, no es. Voy a comentarles algo. En la región hubo un repunte enorme de los grupos de ultraderecha en el sur de Brasil durante este último año y medio. Un poco por lo que dejó el gobierno de Bolsonaro y la nueva aparición de Lula, pero digamos, no es que había un apoyo concreto y directo del grupo bolsonarista, pero no hay duda de que esta gente lo apoyaba. Claro, al igual que sucedió en Estados Unidos después de que Trump se fue. Claro. Hemos recibido de algunos organismos oficiales en Brasil que se encuentran con estas situaciones y no saben trabajarlas, y no tienen la menor idea en algunos niveles estaduales de cómo enfrentar esta situación. Entonces, hemos recibido un pedido de auxilio en ese aspecto para poder ayudarlos a mostrarles cómo trabajar estos temas o cómo buscar o cómo rastrear. Así que, por ejemplo, en estos momentos nuestro equipo está investigando para poder armar un informe mucho más localizado y mucho más focalizado para poder brindárselo a las autoridades y eventualmente ayudarlos, digamos, que conozcan todo esto, porque cuando se formaron esto no existía. Exactamente. Si bien esto se trabaja desde Los Ángeles, pero ustedes como sede de Sudamérica reciben en conjunto, claramente. Lo hacen en conjunto. Y la eventual capacitación la daremos nosotros. Bien, lo bueno es que se hace, y realmente bienvenido que lo hagan y del modo que lo están trabajando. Ahora hay un desconocimiento total de que esto está sucediendo. Sí. O sea, que es bueno que esto se sepa, porque realmente son las herramientas que nos sirven para tranquilizarnos como sociedad, de que por lo menos hay alguien que está alertando y haciendo una señal de... Mira, yo quiero dejar en claro algo muy... No es la intención nuestra cuando hablamos de estos temas sembrar miedo sobre estos temas, sino al revés. Lo que queremos es despertar determinadas conciencias y que la gente se involucre de una forma diferente. Cuando hicieron ustedes la presentación, déjame terminar con esto y te dejo porque no me lo quiero olvidar. Cuando ustedes hicieron la presentación hablabas, sobre todo vos, Roberto, de cómo en estos momentos la gente más joven está en un idioma que nosotros no conocemos. Yo lo planteo desde otro punto de vista que a nosotros nos ayuda a trabajar. Nosotros estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Desde que el hombre es hombre, la gente grande le enseñaba a los jóvenes las técnicas, o sea, el conocimiento venía de el hombre grande al más chico, al mismo tiempo que la experiencia, que la transmisión de la experiencia. Sí, la Edad Media, una persona podía ser aprendiz durante 15 años y pagar para ser aprendiz hasta que podía empezar a trabajar en determinada situación. Hoy estamos ante una situación inusitada. Los chicos tienen el conocimiento, pero no tienen la experiencia. Y nosotros podemos tener una determinada experiencia, pero no tenemos nosotros ese conocimiento para poder ayudarlos.
Yo trato de, y más adelante esto lo vamos a ver más claro cuando hablemos del mundo de los juegos, que es un punto que tenemos que tratar. No significa de que los padres tengan que prohibirles a los chicos que estén tiempo en las redes, sino poder advertirlos. Uso el ejemplo más sencillo de que... Educación se llama eso. Que, a ver, vos a los chicos no les vas a prohibir salir a la calle porque es peligroso. No, claro. Vos le vas a enseñar cómo cruzar la calle, a dónde tiene que mirar, cómo mirar, y siempre va a haber algún peligro. Pero de a poco van aprendiendo a poder estar en esos lugares. Lo que uno tiene que hacer es, mira, explícame vos cómo funcionan estas cosas, pero yo quiero advertir de esto, de aquello, del otro. Y tratar de asumir la responsabilidad de aprender esa tecnología y de estar más cerca de ellos para ver dónde están y de qué se están rodeando. Bien, hay un tema. Fabián, perdón. No, yo te quería consultar con respecto a esto de abrir las cabezas de las personas y más bien, en lugar de sembrar miedo, darle una oportunidad a la gente que aprenda sobre esto para crecer y para estar mejor y apertura mental. ¿Hay algún método, supongo que sí deben tener, donde se pueda hacer una denuncia, donde se pueda decir, nada, un usuario común, hogareño, ve en una red social determinada que hay mucho bullying o mucho hater o mucho de esto? ¿Hay algún lugar donde se pueda llamar, donde uno se pueda comunicar a través para poder hacer un tipo de denuncia de alguna forma para que ustedes puedan regularlo? Ahí tenemos varias respuestas en una. Primero es el punto de la regulación. De acuerdo al lugar del mundo donde nosotros estemos, veremos qué regulación tenemos. Es decir, si vas a estar dentro del espacio de la Comunidad Europea, se ha preocupado mucho por regular esto, con relativo éxito. Porque, digamos, si aquellos que están actuando en esto tienen su servidor en lugares que están por fuera de la Unión Europea, no hay jurisdicción que pueda trabajar. Es decir, si aquel que está haciendo la eventual falta, no quiero llamarla delito, pero la eventual falta tiene su servidor en Nigeria, la Comunidad Europea no tiene jurisdicción para poder actuar. En Estados Unidos el criterio es mucho más amplio, tratemos de siempre estar del lado de la libertad de expresión, pero la tendencia indica que en algún momento, que veremos cuándo, pero en algún momento, cuando vos te vas a abrir una cuenta, viste que vos tenés las condiciones generales y vas con el cursor y pasa, hasta que llegás abajo donde dice I agree, bueno, agreguémoslo ahí de que no la vas a usar para esto, y eventualmente al faltar a tu palabra, que para los americanos es lo más importante, siempre doy el ejemplo de cuando uno saca una visa, te hacen unas preguntas que vos decís, pero si yo soy un criminal internacional no le voy a poner que sí. Obvio que voy a poner que no. Claro, y después cuando se descubre que vos lo sos, en lugar de echarte por ser un criminal internacional, te echaron porque le mentiste. Claro. O sea, para ellos es más importante esto. Entonces, no hace falta entrar a discutir eso, vos me mentiste, fue información falsa que me diste, esto me autoriza a revocarte la visa, de la misma forma utilizar con esto. No solo Argentina, sino América Latina, todavía no está en ninguna de las dos escuelas, porque tenemos tantas cosas urgentes que nunca hemos regulado absolutamente nada al respecto. Fuera de ese punto, los proveedores de redes sociales nos otorgan distintas medidas, algunas colectivas, otras individuales. El reporte lo tenés en todo momento. La necesidad de bloqueo o de liberarte vos mismo de determinada situación, tenés para hacerlo. La privacidad que podés tener para que determinadas personas no lleguen a interactuar con vos, también lo podés generar. Pero tenés que tener el conocimiento, que es lo que justamente... por eso mismo esto es una idea de que de a poco o uno pueda ir enseñándole a las personas, y esto sí son cosas que los grandes de a poco vamos sabiendo, de que los 3 puntitos que tenés son opciones que tenés para bloquear, para eventualmente reportar. Y reportar
vuelvo a esto, a veces te lo hace un algoritmo y a veces lo hace una persona física. No hay un reclamo directo, tenemos que saberlo. Exacto. Esto va hacia una red. Y esto, fíjense cómo trabaja el algoritmo. Nosotros, por ejemplo, en determinado momento quisimos publicar en nuestras redes que unos investigadores en Uruguay encontraron en el fondo del río el águila del Graf Spee. Del acorazado de la Segunda Guerra, el cual lo sacaron y tiene una enorme esvástica. Nosotros publicamos esa foto y nos tomó por un sitio de odio porque teníamos una foto de una esvástica y nos cerró la cuenta durante 24 horas. Entonces cuando decís, no, momento, si mi mensaje es contrario y me contesta un bot diciéndonos, esas imágenes implican odio, están... Bueno, entonces tuvimos que buscar siempre la fórmula para que esto no suceda. Para que no suceda, claro. Y sin embargo, bueno, fíjense que esto actuó inteligencia artificial. En otros casos, la verdad que llegar a que una persona física pueda atender es mucho más difícil. La tendencia es a que no, justamente, ¿no? Como por eso, la respuesta que daba Santa. Por eso nosotros calificamos de acuerdo a las redes. Si vos vas a intentar como se llama hoy Twitter, desde que Elon Musk lo compró, todo lo que había avanzado en generar algoritmos para poder evitar mensajes de odio quedó atrás. Hoy es una cloaca nuevamente. La mitad de la gente y bueno, con eso quedó. Sacó la cloaca nuevamente. Y hay otras que, bueno, que distintas instituciones que trabajan en la materia hacen entender a la gente que administran determinados lugares, y creo que el trabajo viene más por ahí. Por ejemplo, la gente que administra TikTok es gente muy joven que entiende estos temas cuando uno le habla, entonces hay contactos directos. En otros, no tanto. Te voy a hacer una pregunta. Yo justamente ahora estoy trabajando en el caso de Natalia De Negri contra Google. Estoy haciendo un análisis porque para mí el fallo de la Corte Suprema no tiene en cuenta la ética de los algoritmos y precisamente mujer, latina, exitosa, relacionada con un caso de drogas, es un caso que realmente es llamativo y le genera cantidad de vistas, le genera un negocio. Cuando esta señora pide la desindexación, cuando hablamos de desindexación no estamos hablando de coartar la libertad de prensa, simplemente desindexar, que no es lo mismo. El contenido continúa, pero no está indexado. El buscador no lo encuentra. No está siendo parte de prohibir algo, sino que está siendo parte de decir, esto no es ético o no es normal para una persona que después fue exitosa, tuvo 15 premios Grammy, tuvo una vida y simplemente es más, de hecho le hizo un juicio al Estado porque ella era solamente vecina del Conejo Tarantini, y sin embargo nos encontramos con que Google apela y la Corte Suprema, en un total desconocimiento técnico, dice que se coarta la libertad de expresión cuando no se está coartando, cuando vos pedís desindexación. No estás pidiendo prohíbanle a este señor hacer esto en particular. El derecho al olvido, ¿cómo lo tomás? Son temas que cada jurisprudencia lo tiene que tratar. Hay mucho interpretativo en todo absolutamente. Esto. Hay mucho interpretativo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que una inteligencia artificial puede interpretar al modo de una persona o de un grupo de personas que se ponen de acuerdo en una ley, por ejemplo? O sea, entonces tiene que haber gente que interprete y decida. Los temas técnicos es más el tema de ustedes que mío. Sí. Yo puedo quizás hablarles de otro tema. Uno de los temas, de acuerdo a todo tu diálogo, te cuidaste mucho de decir, ojo, que esto no es un ataque a la libertad de expresión, y que a mí no me asustan esos temas. No me asustan porque yo entiendo de que la libertad de expresión, a diferencia de lo que creen muchos, no es absoluta. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay derechos absolutos en nuestra Constitución Nacional, si ustedes recuerdan, habla de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y si nosotros, el derecho más importante que podemos tener dentro de un régimen abierto y democrático, que es el derecho a la vida, tiene excepciones, ya sea legítima defensa,
En algunos países existe la pena de muerte, e inclusive más de una vez hemos discutido si eutanasia sí, eutanasia no, y hasta te puedo agregar el tema del aborto. Sí. ¿Por qué no podemos tener excepciones a la libertad de expresión cuando hay otras cosas en juego? Como, por ejemplo, el derecho a la intimidad, de acuerdo al viejo artículo 1071 del bis del Código Civil, antes de la reforma, que llegó a la Corte Suprema por un famoso caso donde la viuda de Ricardo Balbín denunciaba a la revista Gente por la foto donde él estaba todo entubado y no habían prestado conformidad por el derecho a la imagen. Sí, claro. Y el derecho a la intimidad. Hay otras cuestiones que tienen que ver. Yo creo que nadie se pondría en discusión de coartar determinada publicación cuando hay una cuestión de pedofilia de por medio. Yo creo que no debería haber ningún tipo de discusión, y de hecho Estados Unidos, que es el paraíso de la libertad de expresión, desde los atentados de las Torres Gemelas, también si hay una cuestión de terrorismo de por medio, también hay una discusión de si hay cosas que se pueden publicar o no. ¿Por qué no podemos hacerlo si hay un discurso de odio, por ejemplo, en el medio? Claro. Ahora, ahí está, me das el pie para lo que quería, porque hasta acá venimos con toda la defensiva. Desde el punto de fomentar diálogo o encuentro entre grupos y sectores que justamente vienen contrapuestos, ¿el centro propone algo? ¿Hay algún... Siempre. Bien. Sí, a ver, no en el tema solo de redes sociales. Mirá, te voy a contar algo de estos días. El viernes a la mañana salimos, que fue la última acción pública que hicimos, un comunicado conjunto con la Embajada de Francia y la UAR, invitando a la gente a que disfrute el Mundial de Rugby que empieza la semana que viene sin racismo. Bien. Y fue un comunicado conjunto que publicamos, están en nuestras redes, que la gente por supuesto estaba invitada a seguir. Damos muchísimo trabajo en escuelas secundarias. Estamos invitando a escuelas secundarias que pidan, se contacten con nosotros, donde en una hora de clase, en 45 minutos, podemos trabajar con los chicos para que puedan diferenciar un contenido ofensivo de un contenido que no me gusta. Bien, esto a nivel secundario. A nivel secundario, que digamos voluntarios que saben de este tema y que van a ir trabajando en todas las escuelas en un programa que se llama Instrumentos para la Convivencia. Qué bueno. Exacto. Nuestro diálogo en todos los otros ámbitos siempre es absolutamente abierto. Y es fundamental que haya diálogo. Eso hace también al poder educar, ¿no? A ver, tenemos un convenio, por ejemplo, con la Liga de Fútbol, la Liga Profesional de Fútbol, donde todo diciembre, desde hace 2 años, estamos entregando el premio Simón Wiesenthal al equipo que mejor encarne estos valores. En 2021 Talleres fue el primero en ganarlo. Qué bueno. Talleres de Córdoba. Y el año pasado River fue el segundo ganador. River, para quien no sabe... River segundo, claro. Bueno, pero a ver, River lo que hizo fue un excelente trabajo con nosotros, donde si uno quiere sacar hoy una entrada por la página o el abono, comprarlo por la página, va a tener que cliquear entre las condiciones generales, así como hablamos antes de las redes, de que no va a formar parte de ningún acto racista, xenófobo, discriminatorio, porque si así lo hace, pierde la entrada o el abono sin derecho a reclamo. ¿Esto está integrado con todo lo que es la Asociación de Fútbol? Con la Asociación de Fútbol nosotros hicimos otro trabajo, pero digamos, esto es más a pedido y es más puntual. Lo digo rápido para que podamos seguir con el tema, pero en la década del 2000 nuestra institución junto con la AFA fue la que creó la medida hoy globalmente aplicada, donde los árbitros tienen la facultad de parar un partido cuando hay cantos xenófobos. Sí. Este es un invento nuestro. Sí, está claro. Que empezó en Brasil. Eso es concientización, es educación. ¿Qué? Esto fue la primera manifestación, fue en Brasil, ¿no? No, acá. Por la repetición de actos entre Chacarita y Atlanta. Sí. Que con la AFA se hicieron varios intentos. Sí, señor. De hecho, algunos salieron muy mal,
como quita de puntos, y después esto generó muchas más broncas, claro, etcétera, hasta que se probaron estas cosas que podían funcionar. Y bueno, don Julio en aquel momento lo llevó a la FIFA, y hoy está generalizado y es un invento de nuestra oficina acá. Qué bueno. En aquella época. Eso tiene un valor increíble, realmente. Permíteme hacer una declaración, y te lo digo verbalmente. Esto es un stream, no hay forma de firmar algo, pero quiero dejar declarado de que nosotros suscribimos a los principios del centro total y absolutamente, y en ese sentido apoyamos toda la lucha que hizo el centro desde hace años. De hecho, siempre recuerdo mucho cuando habíamos armado el mapa del odio. ¿Te acordás que aparecían las lucecitas que se prendían por todos lados y veías los centros de odio en el mundo en base a las redes sociales, a las declaraciones en redes sociales? Cuando había una declaración de odio, se prendía una lucecita en el mapa global, ¿no? Y veías concentraciones en donde vos decís, pucha, tenemos problemas en muchos sectores, y hay mucho para trabajar, y en eso creo que el centro es fundamental para llevar adelante este tipo de cosas. Clarísimo. Uh-huh. Yo me lo estaba reflejando en el área, en el ámbito donde uno por ahí se mueve habitualmente, que el sector empresario también es un gran tema para ver. Ya lo hablamos hace unos años atrás, así que tenemos para recuperar sobre esas cosas. Seguramente. Vino la pandemia, etcétera, en el medio. No quiero, dejar de comentar que algo anticipamos, es cómo está afectando. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, ¿por qué nosotros a este informe además hablamos del ciberterrorismo? Y la segunda, para que no me olvide, es qué está pasando en el mundo de los juegos online. Lo primero que quiero comentar respecto del terrorismo es que toda la imagen que una persona común, no aquel que sea un especializado en este tema, tiene de cómo se organiza un atentado terrorista, o imaginaba viejas películas de hace 20 años atrás, en la cual gente absolutamente radicalizada sale a tratar de buscar adeptos a quienes se los lleva lejos y en algún campo los adoctrina. No existe más. No, claro. Eso no existe más. Todo, absolutamente todo el contenido de odio está en las redes. Hoy está en las redes, claro. Y las personas que llevaron adelante ataques terroristas desde toda la última época hasta acá tienen interacción previa en las redes y se repite un mismo modus operandi. Y lo que sucede en general con posterioridad es que los grupos después salen a adjudicarse el atentado. Toda la radicalización se hace online. Y ustedes van a ver, si quieren, hay una película que todavía está en Netflix, que habla de cómo se fue radicalizando el joven en Oslo para llevar adelante ese atentado contra una isla donde estaba una recreación de jóvenes, hasta cualquier otro tipo de cuestiones en Internet. Tanto el que llevó adelante este atentado, el que hablamos, contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda, sí, como el recientemente condenado Robert Bowers, que asesinó 11 personas en una sinagoga un sábado a la mañana en Pittsburgh, o el uzbeco que alquiló una van y se llevó puesto a 5 de los 10 amigos rosarinos que estaban paseando por Nueva York. Sí, sí. Y tenemos el atentado de Niza, y tenemos los de todos los que tengamos memoria últimamente. Todos tienen la misma raíz de acción en redes sociales. Tengo una consulta. ¿Hay 2 o 3 tips que puedas nombrar para que el usuario común pueda detectar un sitio que subliminalmente quiera desarrollar el odio? Lo que pasa es que el trabajo que van haciendo es de a poco, digamos. Y esto se ve mucho en el tema de los juegos, y ahora me sirve para poder explicarlo.
hay espacios que son multitudinarios, plataformas como Discord, como Steam, donde los chicos entran diariamente a comprar o vender sus juegos, o donde a su vez hay grupos o foros donde hablan de distintos temas, y hay gente que está preparada para ir detectando quién puede ser susceptible de captación en cada una de estas cosas. Claro. Entonces, de a poco invitarlo a un grupo más chico y después eventualmente a otro grupo más chico, claro, para eventualmente después empezar a compartirle material mucho más complicado, ¿no? Es un trabajo de hormiga, digamos, y es, ¿no?, un trabajo. Técnicamente eso se llama perfilado. ¿Ese perfilado es directo o también viene por algoritmo? Bueno, generalmente empiezan a darse cuenta a través de un trabajo más artesanal, pero con ayuda de los algoritmos. A ver, uno de los peligros que nos genera tratar de pasar del mundo real al virtual, gente que se pasa todo el tiempo en creer que ese es el verdadero mundo, empieza a tener dificultades en la discusión mano a mano, porque los algoritmos lo llenan de gente que piensa igual. Exacto. Entonces cree que ese es el único tipo de pensamiento, y que es como si fuera la verdad y ya. Claro. Y además nos genera que lo leí en internet. El famoso lo leí en internet, sí, o me lo pasaron por WhatsApp, y vos no cotejás una verdad absoluta. Vos no cotejás la veracidad de las cosas. Esto nos pone en algo que los filósofos llaman la posverdad. Sí, bueno, pero esto de que la verdad es lo que yo creo que es, claro, y no lo que es. Exacto. Pero además de compartir el idioma, el corto idioma, como decíamos hoy, no hay profundidad de conocimiento, porque la lectura en internet son 8 renglones, el noveno no lo leemos, por lo tanto... Son 140 caracteres, te diría, ahora lo llevaron a 200. Bueno, eso en el caso de X, pero vamos puntualmente a la lectura en las redes, no pasa de eso, por lo tanto no hay profundidad. Y de hecho analizás los debates y te das cuenta que la mayoría de la gente no tiene comprensión de textos. Claro. Decís blanco y te dice, no quiero violeta, y vos decís, no puede ser. Pero esto... o la contestación es, ¿por qué blanco, remil? Sí, de hecho, bueno, justamente a eso iba. Violenta. Claro. Se pone complicado cuando un candidato a presidente tiene ese nivel de explosión que lleva a que sus acólitos estén copiando ese estilo en las redes y descalificando a las personas simplemente sin capacidad de debatir. Y eso realmente es un problema, y en lo personal me siento muy angustiado porque no es el país que yo le quiero dejar a mis nietos. Claro. O sea, 40 años de lucha de democracia los vamos a tirar a la basura simplemente porque creemos que la verdad es una y que se compra en el supermercado, y no se compra en el supermercado. No. La verdad se construye con hechos. Igualmente, a ver, comparto lo que vos decís, pero creo que es parte de un fenómeno mayor. Sí, totalmente. Creo que parte del fenómeno mayor es que la gente más joven que hoy se ve seducida por este tipo de mensajes, ve que otros candidatos han tenido la oportunidad y lo han dejado en la situación en la que vivimos hoy. Entonces, también hay que hacerse cargo de eso y convencer de por qué, si ya tuviste una oportunidad de hacer una cosa así, vas a hacer algo diferente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ahí se produce, el cruce generacional, nuevamente, lo que hablábamos hoy respecto a que los jóvenes manejan con solvencia, digamos, el manejo de las redes, pero con un idioma limitado. Los grandes que nos hemos formado con la necesidad de profundizar un poco más de conocimiento y tener esa capacidad de diálogo o la experiencia para poder absorber y poder discernir los temas con un poco más de solvencia. Entonces, ese choque sin experiencia impone un no respeto. Porque ¿dónde está el respeto si vos no conoces? Y yo desde acá lo veo, que no lo estoy conociendo, pero por otro lado la solvencia con la que manejan las redes es asombrosa. Sí, lo que pasa es que también hay mucha mala información o desinformación donde tenemos por ahí gente que tiene mucho alcance al pueblo, donde realmente desinforma y hace sentir a la gente que una forma de respetar a otro es solamente por nombrarlo de alguna forma determinada, y el respeto en realidad pasa por otro lado, porque yo te puedo llamar de la forma que sea y te digo, ¿cómo andás? Bien, ¿qué decís? O decirte, ¿cómo andás? Entonces te estoy diciendo lo mismo, la misma palabra, pero el gesto cambia, la intención cambia,
Y ahí está el respeto verdaderamente, me parece a mí. Y se desinforma mucho al respecto, me parece. Sí, totalmente. Permíteme volver un poco a lo que quería Ariel reflejar. Los grupos de odio, realmente los grupos ciberterroristas, utilizan mucho los canales de juegos para enmascarar todas sus comunicaciones dentro de las células que operan en los diferentes países. Y ese es un verdadero problema. Estamos poniendo a nuestros hijos al lado de personas realmente peligrosas y que de repente son los que están perfilando a nuestros hijos para que cometan actos o no, dependiendo del perfil que tengan, y que sean posibles de ser seducidos por este tipo de cosas. Te cuento un dato útil. La proliferación, digamos, la enorme proliferación, por ejemplo, que tuvo Telegram durante todo este tiempo, obedece, entre otras cosas, a que fue durante mucho tiempo el canal preferido de los grupos terroristas para poder enviar sus mensajes entre sí, por una razón muy sencilla. Y aquellos que tenemos una determinada cantidad de años lo vamos a entender mejor, porque tiene la capacidad de poder mandar el mensaje cifrado, el cual, una vez leído, se autodestruirá en 5 segundos, como sucedía, ¿no? Misión Imposible. Entonces, es muy difícil la ubicación, y sirve a su vez para poder proliferar un montón de canales de odio. Sí. Ahora, eso fue durante... Permíteme hacer una salvedad con respecto a Telegram. Claro. Telegram tiene una particularidad muy interesante. El ciberterrorismo suele abrir N cantidad de canales, los cuales, cuando vos estás haciendo investigación en ciberterrorismo, necesitas estar monitoreándolos. ¿Por qué? Porque hoy, 2021, utilizo un canal y lo vuelvo a usar en 2023, pero no sabés cuál es el que va a usar. Entonces tenés que estar monitoreando todos los canales que vos tenés y sabés que realmente ellos se están ocupando, para decir, bueno, ahora están en este, y te levantás vos en ese para hacer la escucha activa de lo que está sucediendo, hacer inteligencia en el buen sentido. Fíjate, y acá quiero hacer un drill down con la palabra inteligencia, ¿no? Fíjate que un país que prohibió la inteligencia con los ciudadanos, yo estoy de acuerdo. Ahora, la inteligencia con el terrorismo, la inteligencia con el crimen, la inteligencia con el tráfico de drogas, la inteligencia con la pedofilia. Muchachos, tenemos que ser claros y llegar a un punto de equilibrio en donde los ciudadanos buenos puedan tener la capacidad de tener fuerzas que puedan reaccionar ante la logística que tienen hoy tan pulidas estos grupos, tanto de odio como de crimen. Pero estos grupos están respaldados también seguramente por grupos económicos y por gente fuerte que también, bueno, hoy en algún punto los apoya, ¿no? Hoy el cibercrimen está facturando más que el tráfico de drogas, para que te des una idea. O sea, así de simple. Hoy hay carteles de la droga que están financiando a equipos de cibercrimen. Muchas veces los financian con plata y muchas veces los financian con armas en la cabeza, para poder lograr cosas. Me remito a los hechos donde hoy es mucho más sencillo, en lugar de tener que salir a secuestrar a una persona física, de secuestrar datos. Total. Y pedir totalmente un rescate. Y pedir un rescate. Sí. Si me permitís, obvio, esto nos deja también una pregunta que tiene que ver cuando éramos, digamos, los muchachos que se estaban formando. Hablar de largo plazo era 10 años, ahora el largo plazo son 3. Porque una nueva depende de dónde. En este país 3 meses, ¿no? En este país 15 días es larguísimo plazo. Es una eternidad. Pero pensemos en planificar a largo plazo. ¿Qué ven el centro? ¿Qué ven ustedes para en un plazo determinado, con un objetivo? ¿Qué trazado se imaginan? Mira, yo lo que creo es que no sé, es muy difícil, porque en este tema es más monitoreo de lo que está pasando que presente, digamos. Exacto. Por ejemplo, ¿qué descubrimos en este último tiempo? Después de que se dio el ataque al Capitolio, por ejemplo, estamos hablando de 6 de enero del 22. 22. No, a ver. No, 21. No, 21 fueron las elecciones, 22. 22, perdón. En el 22. Empezaron a salir que
había un sinnúmero de publicaciones y de redes y de comunicaciones entre los grupos que llevaron adelante, donde desde meses antes esto ya estaba planeado. Haciendo este trabajo regional, por ejemplo, nuestra gente descubre que el intento de ataque a los 3 poderes en Brasilia este año, en enero de este año, tuvo exactamente el mismo modus operandi que aquel. Entonces, la comparación de los posteos, si ustedes en algún momento tenemos la posibilidad de verlo, o el lunes lo presenté ante alumnos de Derecho y de Periodismo en la Universidad Católica de Rosario, por ejemplo, donde veían los 2 posteos, ¿no? De cómo indicaban, si vienen en caravanas, no vengan todos por la misma ruta, dejen los colectivos a tantas cuadras y lleguen caminando, claro. Bueno, un montón de indicaciones donde ya estaba previsto desde hacía un tiempo. O sea que esto estaba previsto. Ahora, imagínate un 10 de diciembre sin inteligencia, sin capacidad de monitorear este tipo de cosas. Son amenazas reales. Tenemos que recordar que nosotros tuvimos 2 grandes atentados y que realmente fueron lesivos para los argentinos y para la comunidad judía en particular, pero realmente nos tocaron a nosotros y no tomar conciencia de esto es un tema crítico. Grado de desprotección actual de nuestro país, con todos los frentes que tenemos que atender hoy, y digo tenemos para ser amigable. Repito siempre las mismas declaraciones desde hace mucho y te digo, me aburro a mí mismo de repetirlas. Recuerdo declaraciones del entonces juez Galeano tiempo después del segundo atentado, a la prensa diciendo: dennos tiempo para trabajar, no estamos preparados, nunca nos prepararon a nosotros para poder trabajar desde un tribunal sobre temas terroristas. Terroristas, claro. La pregunta mía es: a casi 30 años, ¿y nos preparamos? No, bueno. Claro, no debíamos haber dado la respuesta nosotros. Tendría que haber quedado en suspenso. Y la pregunta entonces que hago yo es: ¿dónde está la reacción frente a este tipo de situación? Porque una cosa, por ejemplo, que los distintos gobiernos hayan pedido que Irán entregue a los responsables y no lo consiga, y otra cosa es dejar mirándolo con una pequeña carta de explicación y ahí se acabó la actividad de nuestra Cancillería, cuando hace 15 días atrás se anuncia un memorándum de defensa entre Bolivia e Irán. Sí. Los tenemos en la frontera. Sí, señor. Sí. Bueno, una inacción también es un tipo de acción, ¿no? Bueno, sí. Entonces, pero eso es la pregunta que ustedes me están haciendo, yo les doy la respuesta. Es decir, lo que antes Hezbollah, recuerdo que es una organización terrorista declarada así por la Argentina, hacía desde la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, en forma ilegítima hace 30 años atrás, hoy lo hace legítimamente a la luz del sol desde Venezuela. Sí, claro. Es un tema. Entonces, de tu pregunta, estamos hablando ya no de las redes, sino que estamos hablando del mundo real. Sí, estamos hablando ya de geopolítica, ya estamos viendo que... Pero permitime geolocalizar algo, ¿no? No necesitamos ir a Venezuela. Tenemos decenas de grupos anárquicos operando en el país hoy en día. Yo estoy hablando de un ejemplo claro y concreto de que, por ejemplo, aquel que ya hizo 2 atentados en la Argentina, intentó encubrirlos a los 2, sigue actuando en la región en forma impune y no hay reacción. Sí, no, para nada, al contrario. ¿Cuál es la capacidad de reacción? Esto lo pregunto, con total desconocimiento, en la medida que el mundo empieza a tomar otro destino, donde una fuerza como China empieza a tomar más relevancia. Te voy a dar Mira, yo te voy a dar algo que a mí personalmente, ¿cuál es la reacción que cualquiera de nosotros que sabemos que Irán ha hecho esto para con nosotros, tenés cuando vos abrís el diario y te dicen que ahora vas a ser el socio de Irán en los BRICS? O sea, yo te pregunto y vos contestame, si nosotros somos lógicos
geopolíticamente, Es que o hay te estás coherencia, encontrando no hay de coherencia. que una cosa te tapa la otra y somos demasiado ingenuos. Totalmente. ¿Es ingenuo la Ahí está. palabra? Sí. Quiero creer que sí. Yo O sea, la ingenuidad. La Queremos, ingenuidad no, yo la puedo ver en un niño. Ingenuidad, pero torpeza no en- y no en no des- sé qué no en más. decisiones políticas. No, no creo que haya ingenuidad en decisiones políticas. En esto me parece que, digamos, creo que es una de las faltas graves que estamos viendo, porque, bueno, pero ¿dónde está? pero Una cosa es el discurso que usás y otra cosa las cosas que haces. Por eso, a mí me parece que es un tema de decisión, un tema de ingenuidad. O sea, no ingenuidad un niño, no un adulto que decide sobre el futuro de mucha gente que está para eso. Totalmente. Desde lo que se avecina, ¿no? Tenemos elecciones ahora en octubre y hay una corriente geopolítica que, bueno, ¿ves el cambio? Mira, la realidad es que la historia nos ha demostrado que una cosa es lo que dicen en las campañas y otra cosa es lo que hagan cuando lleguen. Ujú. Y yo prefiero hablar sobre lo que veo o sobre declaraciones concretas al respecto. Me quedo muy, muy instalado en el presente que vos planteás respecto a cómo hay que observar hoy y no imaginar lo que puede llegar a ser un futuro que todavía no sabemos qué viene. Totalmente. Bueno, vamos redondeando ya nuestra hora habitual. Nos volvemos a quedar cortos Sí. y con ganas de más, pero Ariel, bueno. muchas gracias por haber venido, eso- por haber compartido este rato. No, por haber favor, mostrado solamente, lo bueno, que hacen ustedes. que la todo el gente tiempo. puede encontrarnos, digamos, siempre digo de que este ratito no es la única posibilidad que tienen, debe surgir un montón de dudas, preguntas y afortunadamente frente a todo lo que dijimos de las redes, también las redes existen para informarse. Seguro. Entonces, Bueno, yo te iba a pedir entonces lugares donde los quieran contactar, donde las puedan contactar. Centro Vicental-Latam.com es nuestra página, ahí pueden suscribirse al newsletter y si no, Instagram, Facebook, Twitter, estamos en todas. Bien. Bueno, Bien. Perfecto. Centro Simón Vicental Latinoamérica y ahí con mucho gusto cualquier contacto será bienvenido. Sedes central en Los Ángeles y hay como unas 6-7 sedes más, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, pero muchas dentro de Estados Unidos y Sí, Canadá, sí. con lo cual solo fuera de eso hay solo 3. Una que está en París, Ajá. Jerusalén y Buenos Aires. Bien, perfecto. Bueno. Gracias. Bueno, a ustedes. Vuelvo a reiterar, siempre nos vamos a encontrar en la misma vereda porque creemos en ciertos principios comunes y bueno, es un orgullo que hayas venido a nuestro programa y te lo agradecemos. Bueno, Así yo que- por supuesto agradecidísimo por tu presencia y la invitación futura a abrir algunos de los temas que hemos hablado. Con muchísimo porque gusto. Siempre surgen otros. se han tocado temas, sí, Sí, exactamente. sí. Está muy bien. Un Bueno, placer. a Gracias. nuestros productores le damos las gracias. Muchas Pablito gracias. Moncho, siempre impecable. Qué grande, Pablito. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.